Bienvenidos a la tercera parte de la historia de la salvación. Tras explorar en la parte 2 el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús, que marcó un punto crucial, nos adentramos en este nuevo capítulo que abarca desde la resurrección hasta la ascensión. Investigaremos los 40 días posteriores. Durante este tiempo, las Sagradas Escrituras consignan múltiples apariciones de Jesús resucitado, que no solo confirman su victoria sobre la muerte, como conectamos en la parte 2, sino que también proporcionan cimientos esenciales para la fe cristiana. Estas apariciones, como el encuentro con los discípulos en Emaús y la confirmación de Tomás, refuerzan la naturaleza divina de su misión y preparan el camino para la siguiente etapa, la ascensión. Además, escritos como los de Eusebio de Cesarea y los padres de la Iglesia, que investigaremos, nos brindan contexto histórico y perspectivas que enriquecen nuestra comprensión de este periodo crucial para la fe y la Iglesia primitiva, sentando las bases para la siguiente etapa, la expansión del mensaje. Capítulo 1. El estruendo del silencio y el informe del guardia. La madrugada del domingo no fue pacífica. La tierra crujió. Una guardia de soldados romanos, hombres endurecidos por las guerras en las fronteras del imperio, custodiaban una tumba de piedra. Para ellos, era una misión rutinaria, para el Sanedrín, era una medida de seguridad contra un engañador. De repente, un destello que no procedía del sol rasgó la penumbra del huerto. Los centuriones, cuya formación les impedía retroceder ante el enemigo, cayeron como muertos. No hubo un combate de espadas, sino un choque de realidades. El sello de arcilla de Poncio Pilato, el símbolo del orden mundial de Roma, se hizo añicos contra el suelo. El polvo aún no se había sentado en el huerto de Arimatea cuando el pánico se trasladó de las sombras de la tumba a los salones de mármol del templo. Mientras el sol de la mañana comenzaba a iluminar la cúpula dorada, un grupo de hombres, curtidos en 1000 batallas y acostumbrados a la disciplina de hierro de Roma, irrumpía en la ciudad con los rostros desencajados. No venían como conquistadores, sino como hombres que habían visto lo imposible. La Guardia Romana, esa unidad de élite que mencionamos en nuestra introducción, se encontraba en una encrucijada mortal. Según las investigaciones sobre el derecho militar de la época, fallar en la custodia de un reo, vivo o muerto, se pagaba con la vida. Sin embargo, el terror que sentían era superior al miedo a la ejecución. Los soldados no acudieron a su centurión ni a Poncio Pilato, buscaron refugio en quienes los habían contratado, los principales sacerdotes. Imagina la escena cinematográfica, el sonido de las sandalias claveteadas resonando en los pasillos, el tintineo de las armaduras y el silencio sepulcral que cayó sobre el Sanedrín cuando el jefe de la guardia, con la voz quebrada, relató el fenómeno del relámpago y la piedra que rodó como si fuera una pluma. Aquí la historia se convierte en un thriller de conspiración. El Sanedrín se reunió de urgencia. No hubo un debate teológico sobre la resurrección, hubo una gestión de crisis. La investigación seria de los padres de la Iglesia, como Justino Mártir en su diálogo con Trifón, revela que las autoridades judías enviaron hombres elegidos por toda la diáspora para difundir una versión oficial fabricada. Se entregó una gran cantidad de dinero. No fue una simple propina, fue un soborno lo suficientemente grande como para que los soldados aceptaran una mentira que los ponía en peligro. Digan que sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras ustedes dormían. Dato histórico crucial, para un soldado romano, admitir que se quedó dormido en su puesto era una sentencia de muerte automática. Que el Sanedrín prometiera persuadir al gobernador indica el nivel de influencia y la desesperación que tenían por sofocar el hecho. Mientras los soldados salían con las bolsas de plata pesando en sus cinturones, el rumor comenzó a serpentear por los mercados. Era la versión de los hombres, la narrativa que intentaba explicar el vacío del sepulcro mediante el robo y el engaño. Pero los padres de la Iglesia, especialmente Ignacio de Antioquía, subrayarían más tarde la ironía de esta mentira. ¿Cómo podrían unos discípulos que habían huido aterrorizados el viernes, enfrentarse a una guardia armada el domingo? La narrativa del robo era un guión con demasiados agujeros, pero era el único escudo que el poder político tenía contra la realidad que estaba a punto de estallar. Jerusalén se convirtió en una ciudad de dos verdades. La verdad comprada con plata en los palacios y la verdad que comenzaba a susurrarse en las calles por un grupo de mujeres que decían haber visto a un ángel. Capítulo 2. El despertar de la piedra. El domingo amaneció con un silencio denso sobre Jerusalén, ese tipo de silencio que precede a las grandes tormentas. María Magdalena,
acompañada por otras mujeres, cuyos nombres la tradición ha guardado como testigos de fuego, caminaba por las callejuelas de piedra aún húmedas por el rocío. Llevaban consigo frascos de alabastro llenos de mirra y áloe, un último tributo al maestro cuya historia, según el mundo, había terminado en una cruz 3 días atrás. Mientras se acercaban al huerto de José de Arimatea, una preocupación técnica las asaltaba: la piedra. No era un simple guijarro, sino un bloque circular de roca caliza, un golal que sellaba la entrada con el peso de 2 toneladas. Para moverla se necesitaba la fuerza de varios hombres y palancas de madera. Para ellas, era un muro infranqueable. Pero al llegar, el escenario era dantesco. La guardia romana, hombres entrenados para no pestañear ante la muerte, no estaba en sus puestos. La piedra no solo había sido movida, sino que, según las descripciones de los padres de la iglesia, como Efrén de Siria, parecía haber sido lanzada hacia atrás, como si una fuerza interna hubiera hecho estallar el sello del César. María no entró gritando de alegría, entró temblando. Lo que vio dentro no fue un cuerpo robado, sino una escena de orden sobrenatural. Los lienzos que envolvían a Jesús estaban allí, pero vacíos, manteniendo la forma del cuerpo como si éste se hubiera evaporado. El sudario que cubría su rostro estaba plegado aparte. Historiadores y teólogos como Juan Crisóstomo señalan que un ladrón de tumbas jamás se habría tomado el tiempo de desenvolver un cadáver y doblar las telas. El orden del sepulcro era la firma de una divinidad que no tenía prisa. Fue entonces cuando el relato se vuelve íntimo. María, sumida en un llanto que la cegaba, confundió al hombre que estaba en el huerto con el jardinero. Es un detalle profundamente humano: el dolor nos impide ver la gloria que tenemos enfrente. ¿A quién buscas?, preguntó la voz. No fue hasta que él pronunció su nombre, María, que el velo se rasgó. En ese instante, la historia de la salvación cambió de tiempo verbal, de la promesa al hecho. Ella intentó aferrarse a él, pero Jesús pronunció el famoso Noli me tangere, no me toques. Justino Mártir explicaría más tarde que este cuerpo ya no pertenecía solo a la tierra, era el primer fruto de una nueva creación, una biología que la ciencia de aquel siglo, y del nuestro, aún no alcanza a catalogar. María Magdalena, la mujer a la que la ley judía no permitía testificar en un juicio, se convirtió en la mensajera oficial. Corrió por las calles de Jerusalén, con los pulmones ardiendo, hasta llegar al refugio de los apóstoles. Se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, gritó ante un Pedro incrédulo y un Juan que, movido por un instinto que iba más allá de la razón, saltó de su asiento. La narración de este capítulo termina con el sonido de las sandalias de Pedro golpeando el pavimento, corriendo hacia una tumba que ya no guardaba a un muerto, sino el secreto del futuro de la humanidad. Capítulo 3. La carrera de los príncipes. Y el silencio del cenáculo. El eco de los gritos de María Magdalena aún rebotaba en las paredes de adobe del cenáculo cuando Pedro y Juan ya estaban en la calle. No esperaron explicaciones. Había algo en la voz de la mujer, una mezcla de terror sagrado y certeza absoluta, que activó en ellos un instinto que el miedo no pudo frenar. La carrera de la evidencia. Juan, el más joven, corría con la ligereza de quien todavía guarda un rastro de esperanza. Pedro, el pescador de manos rudas que aún sentía el peso de sus 3 negaciones en el pecho, corría con la pesadez de la culpa. Juan llegó primero, pero se detuvo al borde del abismo de piedra. La luz del sol ya hería la entrada del sepulcro. Pedro, fiel a su naturaleza impetuosa, lo rebasó y entró de golpe en la penumbra. Investigación forense de los padres. Cirilo de Alejandría y otros padres de la Iglesia se detienen en un detalle que la mayoría pasa por alto: los lienzos achatados. El término griego sugiere que las vendas de lino no habían sido desatadas, sino que estaban desinfladas, como si el cuerpo que contenían se hubiera desvanecido a través de ellas. No hubo un cadáver arrastrado, hubo una transfiguración. Tras ver la tumba vacía, ambos regresaron al cenáculo. Pero no regresaron con cantos de victoria, sino con un silencio sepulcral. Se encerraron por miedo a los judíos. Contexto histórico: Jerusalén era en ese momento un nido de espías. El Sanedrín había esparcido el rumor de que los discípulos planeaban un robo sacrílego para simular una resurrección. Los 11 estaban en la lista de los más buscados. El ambiente en esa habitación olía a sudor frío, a lámparas de aceite agotándose y a la desesperación de hombres que se sentían atrapados en una causa perdida. Mientras los apóstoles temblaban tras puertas trancadas, en el palacio de Caifás se libraba otra batalla. Los guardias romanos,
según la tradición que recogen los padres apostólicos, informaron lo ocurrido. La ley militar romana, el sacramentum, castigaba con la muerte al guardia que dormía en su puesto. Para que estos soldados aceptaran la historia del robo mientras dormían, el soborno del Sanedrín tuvo que ser astronómico, suficiente no solo para callarlos, sino para comprar su seguridad ante Poncio Pilato. El resto del día transcurrió en una agonía psicológica. Los discípulos discutían. Unos creían a las mujeres, otros, como Tomás, probablemente ya cuestionaban la cordura de sus compañeros. La historia de la salvación estaba en un punto de suspensión. El maestro ya no estaba en la tumba, pero aún no se había manifestado ante el grupo. Eran horas de una fe que pendía de un hilo, rodeados por el poder de Roma y el odio del templo. Capítulo 3.5. El camino de Emaús y el extraño del atardecer. Mientras Jerusalén se agitaba con rumores y monedas de plata, dos hombres abandonaban la ciudad. Cleofás y su compañero caminaban hacia la aldea de Emaús, a unos 11 kilómetros. Sus rostros eran el retrato de una esperanza muerta. Hablaban en voz baja, con el peso de quien ha visto a su rey ser ejecutado como un criminal. Un extraño se les unió. La investigación de los padres de la Iglesia, especialmente Lucas el Evangelista y luego Jerónimo, destaca un fenómeno místico: sus ojos estaban retenidos. Jesús caminaba a su lado, pero su apariencia era la de un viajero común. ¿Qué pláticas son estas?, preguntó el extraño. La respuesta de Cleofás fue la amarga síntesis de la derrota: nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. El uso del tiempo pasado, esperábamos, es el punto más bajo de su fe. Entonces, el extraño comenzó a hablar. En una caminata de 2 horas, Jesús recorrió todas las Escrituras, desde Moisés hasta los profetas. Jesús les explicó que el Mesías tenía que padecer. No fue un accidente político, sino un diseño eterno. Mientras hablaba, los discípulos sentían algo que no podían explicar. Más tarde dirían: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos abría las Escrituras? Al llegar a la aldea, el extraño hizo ademán de seguir adelante, un toque de cortesía divina para ser invitado. Al sentarse a la mesa, ocurrió el giro cinematográfico: el invitado se convirtió en el anfitrión. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Los padres de la Iglesia ven en este gesto la fracción del pan eucarística. En el momento en que Jesús parte el pan, sus ojos se abren. Reconocen las cicatrices en las manos que sostienen el alimento. Y en ese instante de reconocimiento total, él desapareció de su vista. A pesar de la noche y el cansancio, no se quedaron a dormir. El fuego en sus corazones les dio alas. Corrieron de regreso a Jerusalén, recorriendo en plena oscuridad el camino que habían hecho con tristeza. Entraron en el cenáculo gritando la noticia que confirmaba el testimonio de las mujeres: verdaderamente el Señor ha resucitado. Capítulo 4. La puerta cerrada y la carne de gloria. El aire en el cenáculo era denso, casi sólido. Las ventanas estaban selladas y la puerta principal descansaba tras pesados cerrojos de hierro. No era solo el miedo a la guardia del templo lo que asfixiaba a los 11, era el silencio de Pedro y Juan, que habían regresado del sepulcro con la mirada perdida, y el relato de las mujeres, que sonaba en sus oídos como el delirio de una fiebre. De repente, sin que el cerrojo se moviera, sin que el aire se desplazara, él estaba allí. No entró, simplemente estuvo. La luz de las lámparas de aceite pareció palidecer ante la serenidad que emanaba de su figura. Los apóstoles, hombres que habían enfrentado tormentas en el mar de Galilea, retrocedieron hacia las sombras, aplastados por un terror sagrado. Creían ver un pneuma, un fantasma nacido de su propia culpa. «Paz a vosotros», dijo la voz. No fue un saludo, fue un mandato que calmó la tempestad interna de la habitación. Para la investigación seria, este momento desafía todas las leyes de la materia. Los padres de la Iglesia, como Agustín de Hipona, explicarían siglos después que el cuerpo resucitado de Jesús poseía la cualidad de la sutileza, una materia tan glorificada que no conocía obstáculos físicos, pero que conservaba su esencia biológica. «Mirad mis manos y mis pies», insistió Jesús, rompiendo el paroxismo del grupo. Para demostrar que no era una visión espectral, pidió algo de comer. El sonido de Jesús masticando un trozo de pez asado fue, quizás, el choque de realidad más profundo de la historia. Un fantasma no tiene hambre, un fantasma no tiene cicatrices. Pero había un hueco en el círculo: Tomás.
Cuando llegó más tarde y escuchó el relato frenético de sus hermanos, su respuesta fue el frío escalpelo de la razón. Si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré. Tomás no era un escéptico moderno, era un hombre herido que exigía la prueba de la carne. La narración de este capítulo alcanza su clímax 8 días después, cuando Jesús regresa. No regaña a Tomás, sino que se ofrece al examen. Gregorio Magno señala que la duda de Tomás fue más útil para nuestra fe que la creencia inmediata de los otros. Al tocar los bordes de las heridas, agujeros que ya no sangraban pero que permanecían como trofeos de guerra, Tomás no solo tocó a un hombre, sino que confesó la divinidad, Señor mío y Dios mío. El capítulo cierra con una transformación radical. Esos mismos hombres que minutos antes se escondían tras puertas cerradas, sintieron el soplo de Jesús. Era el Ruá, el aliento de vida que Dios sopló sobre Adán, pero ahora infundido para una nueva creación. Ya no eran fugitivos, eran embajadores de una realidad que la muerte no podía tocar. Capítulo 5. Brasas en la orilla y el triple perdón. Jerusalén quedaba atrás, como un sueño febril de piedras y sangre. Siguiendo las instrucciones del Maestro, los discípulos regresaron a Galilea. Pero el peso de la incertidumbre seguía allí. Pedro, el hombre que una vez caminó sobre las aguas y luego se hundió en la negación, no aguantó más el silencio. Voy a pescar, dijo. No era solo un oficio, era un intento de recuperar su antigua identidad, la que tenía antes de que todo se complicara. Los demás lo siguieron al bote bajo una luna de plata que no prometía nada. La red subía vacía, una y otra vez. El chapoteo del agua contra la madera era el único sonido en una noche que parecía no tener fin. La investigación histórica y los comentarios de los padres de la Iglesia, como Agustín de Hipona, sugieren que este fracaso no fue casual. Sin el Maestro, la red del pescador de hombres no tiene poder. Al despuntar el alba, una silueta se recortó contra la bruma de la orilla. «Muchachos, ¿tenéis algo de comer?», preguntó la voz desde la distancia. Ante la negativa, la orden resonó con autoridad antigua: «Echad la red a la derecha». El crujido de la red tensándose por el peso de 153 grandes peces, un número que los padres apostólicos interpretan como la totalidad de las naciones conocidas en aquel entonces, fue la señal. Juan, el discípulo amado, cuya intuición siempre iba un paso adelante, susurró: «Es el Señor». Pedro no esperó a que el bote encallara. En un gesto de pura desesperación y amor, se ciñó la túnica y se lanzó al agua fría. No nadaba hacia un fantasma, nadaba hacia su Redentor. Al llegar a la orilla, la escena era desconcertantemente cotidiana y divina a la vez. Había un fuego de brasas, pan y pescado asándose. Dato de investigación forense. Los padres griegos resaltan que Jesús no necesitaba pescar para comer, el fuego ya estaba allí. Este gesto de cocinar para sus amigos es la prueba definitiva de que su resurrección no era una abstracción espiritual, sino una presencia física que servía y alimentaba. Después de comer, el ambiente cambió. Frente a las brasas, el mismo escenario donde Pedro lo había negado 3 veces junto al fuego del sumo sacerdote, Jesús inició la restauración. «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». 3 veces la pregunta, una por cada negación. No hubo reproches, ni listas de fallos. Jesús usó el amor como la única credencial necesaria para el liderazgo. En el texto original, Jesús alterna entre el amor total, agape, y el amor de amistad, pilia, bajando hasta el nivel de Pedro para levantarlo desde allí. El capítulo termina con una sentencia que marcó el destino de Pedro: «Sígueme». Ya no era una invitación a un pescador novato, sino el envío de un pastor que daría su vida, esta vez de verdad, por sus ovejas. Capítulo 5.5. El manifiesto de los testigos. Las apariciones masivas. La noticia de la tumba vacía ya no era un secreto susurrado en los callejones de Jerusalén. Se había convertido en un incendio forestal. Jesús no se limitó a consolar a sus amigos íntimos, inició una serie de apariciones estratégicas para cimentar la fe de la naciente comunidad. La investigación más rigurosa sobre este periodo nos lleva a las cartas de San Pablo, especialmente en 1 de Corintios 15. Pablo, escribiendo apenas unas décadas después, lanza un desafío que los historiadores consideran una prueba de fuego. Afirma que Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Pablo añade un detalle crucial, dice:
de los cuales muchos viven aún. Es como si estuviera diciendo: si no me creen, vayan y pregúntenles, ellos estaban allí, lo vieron con sus propios ojos. En el mundo antiguo, el testimonio de 2 o 3 personas era suficiente para un juicio. 500 personas teniendo la misma alucinación al mismo tiempo es algo que la psicología moderna considera imposible. Imagina a familias enteras en las colinas de Galilea viendo al maestro caminar entre ellos. No era una visión etérea, era el hombre que conocían, pero revestido de una autoridad que hacía temblar la tierra. Los padres de la Iglesia, como Juan Crisóstomo, destacan que estas apariciones masivas fueron necesarias para que la Iglesia no fuera una secta de secretos, sino un movimiento basado en un hecho público y verificable. ¿Cómo es posible que miles de personas estuvieran dispuestas a morir por algo que vieron? La investigación histórica sugiere que la única explicación lógica para el crecimiento explosivo de la Iglesia es que la evidencia era abrumadora. El Sanedrín y los romanos no pudieron presentar un cuerpo para desmentir los rumores, y los testigos no se retractaron ni bajo tortura. Capítulo 6. El umbral de las nubes y la promesa de fuego. Habían pasado 40 días. Jerusalén ya no era la ciudad del miedo, sino el epicentro de una revolución silenciosa. Los discípulos habían caminado con él, habían comido con él y habían aprendido los secretos del reino que ninguna escuela de escribas pudo enseñarles. Pero el ciclo de la presencia física estaba llegando a su fin. Jesús condujo al grupo hacia Betania, subiendo por las laderas del Monte de los Olivos. El aire era ligero, y la vista de la ciudad desde la altura recordaba las lágrimas que Jesús había derramado sobre ella semanas atrás. Los apóstoles, aún con rastros de su mentalidad terrenal, lanzaron la última pregunta política. ¿Restaurarás tú el reino a Israel en este tiempo? La respuesta de Jesús no fue un mapa político, sino un despliegue de poder espiritual. No era el momento de cronogramas humanos, cronos, sino del tiempo de Dios, kairos. De repente, mientras los bendecía, la gravedad pareció perder su dominio sobre la carne glorificada del Maestro. No fue un desvanecimiento mágico, fue una elevación majestuosa. Una nube. La misma sequina que guió a Israel en el desierto y que cubrió el tabernáculo. Lo envolvió. Los padres de la Iglesia, como León Magno, explican que la ascensión no fue un viaje espacial, sino la entrada de la humanidad de Jesús en el trono de la divinidad. Por primera vez, un hombre de carne y hueso se sentaba a la derecha del Padre. Los discípulos se quedaron allí, con el cuello tenso y la mirada perdida en el azul del cielo. Fue necesaria la intervención de 2 hombres con vestiduras blancas, ángeles, para bajarlos a la tierra con una frase punzante. Varones Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? El gran envío, la estrategia del Espíritu. Antes de desaparecer de su vista, Jesús dejó el mandato que cambiaría la geografía del mundo. Ide por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Nota de investigación. En los escritos de Ireneo de León, se destaca que la ascensión no fue una despedida, sino una expansión. Al irse físicamente, Jesús podía estar presente en cada rincón de la tierra a través del Espíritu Santo. El regreso al cenáculo, la espera del fuego. El capítulo termina con los 11 bajando del monte. Ya no caminaban como hombres derrotados, sino como herederos. Regresaron al cenáculo, pero esta vez las puertas no estaban cerradas por miedo, sino abiertas por la esperanza. Se dedicaron a la oración, junto a María y las otras mujeres, esperando la promesa que Jesús les hizo: seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La historia de la salvación cerraba su etapa visible para abrir la etapa de la Iglesia. El rey se había ido, pero el reino acababa de estallar en el corazón de sus seguidores. La llama que se encendió en el cenáculo comenzó a extenderse como un incendio imparable por los rincones del mundo antiguo. Pero mientras los apóstoles avanzaban, una sombra emergía desde las calles de Jerusalén, un hombre de fe inquebrantable, pero de una furia implacable contra este nuevo camino. ¿Quién era realmente aquel que custodiaba los mantos mientras la sangre de los mártires regaba la tierra? Parte 4. Saulo, ¿quién eres tú? En nuestro próximo episodio, nos adentraremos en la figura más compleja y fascinante del cristianismo primitivo. No nos quedaremos solo en la superficie, iremos más allá. Investigación bíblica, desentrañaremos cada línea de sus cartas y del libro de Hechos. Fuentes extrabíblicas,
Consultaremos los registros históricos y el contexto del mundo romano y judío. Análisis deductivo. Reconstruiremos los silencios de la Biblia para entender la psicología y el entorno de un hombre que cambió el curso de la historia. Prepárate para conocer al ciudadano romano, al fariseo de fariseos y al apóstol de los gentiles como nunca antes te lo han contado. Suscríbete y activa la campana. No querrás perderte el inicio de la transformación de Saulo de Tarso. Porque para entender el mensaje, primero debemos conocer al hombre. Nos vemos en la parte 4.